para presentarles parte de las investigaciones que hacemos en el área post cosecha. Yo les voy a hablar acerca de tratamientos alternativos para el uso de la parafina en yuca. Este estudio surge a raíz de una emergencia país que se da el año pasado, a mediados del año pasado. Nosotros exportamos yuca a Europa y a Norteamérica principalmente, y el mercado europeo tiene un reglamento en el cual se prohíbe el uso de aditivos en yuca. Por lo tanto, se prohíbe también el uso de la parafina, y a mediados del año pasado, más o menos, nos frenaron todas las exportaciones de yuca al mercado europeo. ¿Por qué es necesario utilizar parafina en yuca? Bueno, la yuca tiene un problema que se conoce como el deterioro fisiológico en post cosecha, que es el que ustedes ven en las fotografías. Es una oxidación, es un fenómeno bastante complejo en el que intervienen una serie de compuestos y rutas metabólicas diferentes, gatillado por un lado por ciertos reguladores de crecimiento, por otro lado por mecanismos desde la fenilalanina amonioliasa, compuestos fenólicos, y también por especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, es necesario utilizar un aditivo como lo es la parafina para evitar la entrada de oxígeno a nivel interno de las células y para sellar todas las microheridas que puedan ocurrir en la raíz en el momento de la cosecha y manipulación durante la post cosecha. Debido a que este reglamento del todo no permite aditivos, no podíamos buscar alguna otra alternativa que también fuera un aditivo, como, ¿verdad?, una cera o algo similar. Este problema de la parafina además ha estado sobre la mesa desde hace bastantes años. Hay bastantes estudios, tanto a nivel nacional como internacional, buscando alternativas a la parafina, y no ha sido fácil encontrar algún aditivo que cumpla funciones como las de la parafina. Pero debido a que del todo no podíamos usar un aditivo, la opción que teníamos entonces era dedicarnos a trabajar con empaques. Y lo que hicimos fue revisar algún material de empaque que se encuentra en el país, que se utiliza en otros cultivos, o materiales promisorios que se están trabajando. Entre ellos utilizamos, bueno, bolsas, ¿verdad?, como material de empaque. Utilizamos un material que es totalmente biodegradable, hecho de fécula de maíz, que es el que aparece ahí como Hidrovac, que es una empresa costarricense, con diferentes grosores de espesor de la bolsa. Utilizamos también una bolsa que se utiliza en melón principalmente, que tiene propiedades para crear una atmósfera controlada o modificada, es decir, tiene una permeabilidad diferenciada a gases, y también es una bolsa que tiene microperforación. En este caso, ese no es un material biodegradable, es un plástico, es un polivinilo. Y utilizamos también una bolsa común y corriente de polietileno comercial. A la hora de sellar la bolsa, acá también lo que es importante es que estos materiales de empaque estamos tratando de modificar la atmósfera. ¿Con qué objetivo? Con el fin de reducir el oxígeno todo lo que se pueda, porque el daño, este deterioro fisiológico que ocurre en post cosecha, independientemente de los diferentes compuestos y mecanismos que la gatillan, necesitan de la presencia de oxígeno. Entonces, lo que tratamos es de que dentro del empaque haya la menor cantidad de oxígeno posible sin que esto cree respiración anaeróbica. Entonces lo empacamos, como ustedes lo vieron ahí en el video, utilizando una succionadora de aire, ¿verdad?, sin crear un vacío completo, porque si creamos un vacío completo tenemos el problema de que del todo no hay oxígeno, tenemos respiración anaeróbica y por lo tanto fermentación. Una vez definidos los empaques, nos dimos a la tarea también de colocar dentro de las bolsas un absorbedor de etileno. Y esto es bien interesante porque, como les digo, es un fenómeno complejo que no está bien estudiado. Sin embargo, se cree que el etileno como tal, la presencia del etileno, gatilla una serie de genes que luego tienen que ver con el problema. Entonces, yo lo que hice fue utilizar unos sachets absorbedores de etileno. Esto está permitido a nivel comercial, es permanganato de potasio. No quiere decir que el producto no produzca etileno, lo que quiere decir es que la presencia del sachet nos ayuda a capturar ese etileno que se está produciendo en el empaque, y por lo tanto disminuir la concentración que está inmediatamente cercana al producto. Hicimos diferentes pruebas de combinaciones con sachets de etileno, sin sachet absorbedor de etileno, y además los sachets en diferentes presentaciones de 5 o 7 gramos, que son los que comercialmente se manejan. Una vez que hicimos esto, pues hicimos una simulación de transporte. Normalmente los productores duran
más o menos una semana empacando hasta tener la cantidad suficiente para llenar el contenedor. Una vez que tienen el contenedor lleno, esto sale y tarda más o menos 14 días en llegar a puerto, a Europa. Estamos hablando además de una temperatura de refrigeración de 7 grados. Y una vez que llega a puerto, el producto se distribuye a los diferentes supermercados o puntos de venta y eso tarda más o menos unos 5 días y ahí ya se rompe la cadena de frío. Entonces ahí más o menos la temperatura es de 20 grados. Entonces simulamos todo ese proceso, ¿verdad? De transporte. Y una vez que el producto hubiera llegado a los supermercados, ¿verdad? Esa simulación, lo que decidimos fue entonces evaluar la concentración de CO2, de O2 dentro de los empaques, de etileno, medimos también, luego abrimos las bolsas, medimos la cantidad de yucas con problemas de pudrición o presencia de moho, que también es otro deterioro importante, en este caso no fisiológico, sino patológico. Y posteriormente nos dedicamos a evaluar, ahí sí, el deterioro fisiológico, evaluamos el avance del rayado, que es esta primera oxidación que se ve solamente a nivel superficial, que normalmente se le llama así como un rayado, ¿verdad? Y posteriormente partíamos la yuca en trozos transversales y con esta escala medimos el deterioro a nivel interno, la oxidación interna. También hicimos pruebas de cocción porque obviamente era necesario asegurarnos de que estos empaques no iban a alterar de manera negativa ni el color, ni el sabor, ni el olor de la yuca. Voy a mostrarles rápidamente los resultados. En primer lugar, la composición atmosférica, que fue lo que hablamos antes de poder abrir las bolsas, ¿verdad? Acá vemos, son muchas gráficas, pero enfoquémonos en lo que está acá en el círculo. Lo que estamos viendo ahí es que, en efecto, al llegar ya al supermercado como tal, estamos logrando lo que queríamos que sucediera, que es una baja concentración de oxígeno, un aumento de CO2 debido a respiración, una cantidad de CO2 que a la vez, por razones fisiológicas, inhibe la enzima que tiene que ver con la producción de etileno, la ACC sintasa, y también inhibe la propia respiración del producto. Entonces, es algo favorable que andamos buscando, que haya aumento de CO2, pero no tanto como para que cause toxicidades, ¿verdad? Por otro lado, estamos buscando que baje, que disminuya el oxígeno y que haya lo mínimo de etileno. Eso lo logramos y lo podemos ver en las siguientes gráficas. Acá vemos básicamente porcentaje de oxígeno y CO2 y vemos cómo vamos logrando eso que queríamos, ¿verdad? Disminuye oxígeno, acá lo vemos, aumenta CO2 y el etileno se mantiene en cantidades muy bajas, prácticamente cero acá, sube un poquito al subir la temperatura a 20 grados, lo cual es normal porque aumenta el metabolismo, aumenta la tasa respiratoria y empieza a aumentar la cantidad de etileno. Sin embargo, también detectamos que por abajo de 8 partes por millón de etileno no hay un daño, todavía no se manifiesta ese daño. Luego medimos el rayado, ¿verdad? Y acá también podemos ver lo que sucedió. Vemos que en este tratamiento, por ejemplo, que es la bolsa de fécula de maíz, hay prácticamente 0% de rayado. O sea, estamos teniendo un control absoluto del problema. Hicimos varios ensayos, por eso hay gráficas un poco distintas. Esto es del primer ensayo. En el segundo ensayo ya fue cuando metimos la bolsa melonera y más bien quitamos la de polietileno normal, la comercial, que habíamos puesto en un inicio porque no nos funcionaba muy bien y ya les voy a contar por qué. Acá vemos también en el segundo ensayo cómo realmente controla el porcentaje de avance de rayado mínimo y acá en este otro ensayo también metimos un control con parafina que no tenían un empaque porque cuando parafinamos no es necesario que haya una bolsa de por medio, que haya un empaque y vemos cómo más bien la yuca con parafina también tiene el problema, ¿verdad? No es que la parafina del todo lo controle, sí logra detenerlo un poco y logra el avance, pero también hay problema y acá lo vemos que hay un cierto porcentaje de rayado y que tenemos empaques que funcionan mucho mejor en el control del rayado. Ahora, estos que vemos aquí con un más son todas las bolsas que tenían el sachet absorbedor de etileno. Y también vemos que en efecto hay una diferencia entre usarlo y no usarlo, lo cual
hace que nuestra hipótesis de que el etileno en efecto está gatillando el proceso, pues se cumpliera, ¿verdad? Porque cada vez que poníamos el sachet de absorbedores de etileno, pues hay menos problema de oxidación. Acá vemos resultados similares, ya a la hora de ver la oxidación propiamente interna en los haces vasculares, que son los primeros que empiezan a oxidarse, y vemos los mismos resultados, ¿verdad? La bolsa de fécula de maíz prácticamente intacta, la yuca en perfecto estado, casi como si se hubiera cosechado ese mismo día, y recordemos que ya aquí estamos hablando de 25 días después de cosecha. Y acá, que es la llegada, digamos, a los supermercados, al punto de venta, también sucede lo mismo. Vemos que la parafina tiene bastante problema de oxidación y por acá tenemos algunos tratamientos bien exitosos. Tanto la bolsa de fécula de maíz como la melonera, que es microperforada, que les decía, y que tiene permeabilidad diferenciada a gases, funcionaron muy bien y lograron retener el problema siempre que aplicáramos o que pusiéramos el sachet de absorbedor de etileno. Sin el sachet de absorbedor de etileno el control no es tan contundente. Luego les decía que eliminamos desde el inicio la bolsa comercial que usábamos, que es una bolsa de plástico sin ningún tipo de diferenciación de permeabilidad a gases ni microperforaciones. Esa bolsa, el problema que provoca es que hace que se retenga mucha agua adentro del empaque. Entonces, esa agua, a la hora de pasar la temperatura alta, pasar de 7 a 20 grados, se condensa y provoca un montón de problemas de pudriciones y aparición de moho. Por eso no nos funcionaba bien. Una de las ventajas que tiene la bolsa de fécula de maíz es que el material por sí solo absorbe el agua. Entonces, funciona muy bien porque hace que no se retenga y que no haya problemas de condensación. La bolsa melonera, por llamarla así, también tiene una permeabilidad diferenciada al vapor de agua. Entonces, en este caso, el material no es que absorba agua, pero sí, por la microperforación que tiene, ayuda a que el agua salga en forma de vapor y también funciona bastante bien. Sí tuvimos un problema, especialmente en las bolsas de fécula de maíz, de rotura de bolsas. De hecho, ahora que les enseñé las gráficas, hay algunos datos que faltan y fue porque algunas bolsas se fueron rompiendo y tuvimos que irlas sacando del ensayo, separándolas y ya no valía la pena evaluar porque obviamente la atmósfera controlada o modificada que estábamos provocando ya no existía debido a que hubo un rompimiento de la bolsa. Al comparar los materiales biodegradables en general con los materiales de plástico que conocemos, el material biodegradable actualmente no tiene la misma resistencia que tienen los polietilenos y los otros tipos de materiales. Este es una limitante que tenemos de momento, ¿verdad? Que tiene la industria de momento y que no se ha logrado resolver. Y lo vimos pues acá, donde muchas de estas bolsas se rompieron. Por eso también desde el inicio habíamos decidido usar bolsas con diferentes espesores, ¿verdad? De hecho, también vimos que la bolsa que es más gruesa pues es más resistente a ese rasgado. Otro problemilla, digamos, que podría ser entre comillas, es que esta bolsa es un poquito opaca, es de ese color, no es totalmente transparente, ¿verdad? Comparado con la bolsa, con las otras bolsas. Parte de lo que decidimos hacer entonces para eliminar ese problema o por lo menos tratar de disminuir el problema de que las bolsas se rompían, fue el colocar un papel tipo craft o tipo periódico dentro de la bolsa para tratar de protegerla un poco, que sobre todo de las partes más ásperas de las yucas, las puntas, no estuvieran en contacto directo, que era donde se nos estaba rompiendo, ¿verdad? Acá vemos los resultados también. Estas son bolsas que se rompieron, se ve aquí algunos problemas de oxidación. Esta es la parafina, ¿verdad? No, perdón. Esta es la parafina, donde también veíamos algunos problemas de oxidación en comparación con los otros tratamientos. Acá vemos también con el MAS, los que tenían el absorbedor de etileno versus los que no, donde también hay un poquito más de deterioro. A modo de conclusión, lo que estamos recomendando de momento, ¿verdad? Y son las acciones que está tomando poco a poco los exportadores de yuca, es, bueno, utilizar cualquiera de las dos bolsas, eso sí,
tener cuidado de que no haya condensación, preenfriar antes de empacar para asegurarnos de que no va a haber retención de agua dentro del empaque. Ellos una vez que lavan pasa por un túnel, por un horno de secado la yuca, entonces es importante enfriarla antes de empacarla. Si se enfría así con la yuca tibia provoca más condensación y por lo tanto vamos a ver más pudriciones, ¿verdad? Ambos materiales son más efectivos que la misma parafina en el control del deterioro fisiológico. Sin embargo, no logran controlar pudriciones si es que no hay ese preenfriamiento antes del empacado. Con la parafina no hay tanto problema de pudrición porque la misma parafina al aplicarse en caliente hace un sellado y son temperaturas muy altas donde no permite la proliferación de mohos que son los que causan más problema. Luego estamos recomendando siempre utilizar el absorbedor de etileno, el de 3 gramos es suficiente para controlar el problema, utilizar un papel en la bolsa, tal como lo vemos aquí, ¿verdad? Con el fin de proteger el empaque. Y lo otro que es importante a modo de conclusión es que no se generó ningún tipo de problema que pudiéramos detectar desde el punto de vista de la calidad del producto ya cocido, ¿verdad? Un sabor totalmente normal, color normal, olor normal. Por último, bueno, contarles que como les decía, es un proyecto que se da como una emergencia del país y por lo tanto es en colaboración con Procomer, con las empresas proveedoras de los empaques y de Provac, Transcontinental Packaging y el CERID, que es la Cámara de Productores de Raíces y Tubérculos. Y por supuesto hay un montón de gente siempre detrás de todas las investigaciones que hacemos en el laboratorio, los estudiantes que están acá presentes y los asistentes que colaboraron un montón también con las evaluaciones. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿En Facebook? Sí. Pregunta Jimena Bonilla, que si las ceras de origen vegetal tampoco se pueden usar para exportar a Europa. En este momento el reglamento no lo permite, ningún tipo de aditivo se puede utilizar. Sí. No es un problema en sí de la parafina, que era lo que se pensaba, ¿verdad? Que en cualquier momento nos sacaban del mercado por el problema de la parafina, que no es comestible, que además es un derivado de hidrocarburo. Pero en este caso, Europa no nos está reteniendo por ser parafina, nos está reteniendo porque el reglamento del todo no permite aditivos. Muchas gracias. Teniendo en cuenta estos resultados, ¿qué están aplicando de momento en la industria de la yuca, ¿verdad? Para exportar a países europeos? Ellos ya están implementando, ¿verdad? Están utilizando la bolsa, sobre todo la de fécula de maíz, la que es totalmente biodegradable, y están utilizando el sachet absorbedor de etileno. Luego cada uno está haciendo ajustes porque algunos tienen cámaras de frío, pueden hacer esa refrigeración previa, otros no, entonces empiezan a hacer pequeños ajustes, ¿verdad? Pero ya lo están implementando. Es imposible exportar la yuca sin utilizar un empaque, ¿verdad? Si usted nada más la lava, la seca y la envía, no le va a llegar. Estos problemas se empiezan a gatillar a los 24 o 48 horas después de cosecha. Muchas gracias. Mucho gusto. A continuación, la charla a cargo de la doctora Gerardina Omaña sobre tratamientos alternativos para el combate de enfermedades post cosecha.